Muy buenas a todos, soy Adam Martín y hoy quiero presentaros un nuevo tutorial, en este caso sobre ForestPack. ForestPack es un plugin que podemos encontrar para 3D Studio de la compañía Ito Software, que nos permite distribuir y añadir aleatoriedad de forma muy sencilla y muy rápida. Y podemos construir, por ejemplo, pues una imagen como esta en cuestión de minutos. Inicialmente el tutorial yo lo había planteado para crear precisamente esta imagen que tenemos aquí, que es una imagen en la que tenemos unos cuantos árboles, unos arbustos y luego un césped muy sencillo. Pero según he empezado a grabar el tutorial me he dado cuenta de que puede haber gente que no tiene los conocimientos básicos sobre cómo funciona ForestPack. Entonces voy a dividir este tutorial en dos partes. Primero vamos a ver lo más básico de ForestPack, qué es ForestPack, cómo funcionan sus distintos menús para aquellas personas que no tienen experiencia con este plugin. Y luego en una segunda parte veremos cómo de forma práctica hacer esta imagen y quizás algún otro ejercicio práctico. De manera que si ya conocéis el funcionamiento de ForestPack, ya estáis familiarizados con las pestañas y con la metodología de trabajo con el plugin, os recomiendo que saltéis este tutorial introductorio que está destinado a los que no saben utilizar el plugin y esperéis a la parte 2 donde veremos cómo crear esta imagen y alguna otra imagen práctica utilizando ForestPack. Vamos a comenzar y como siempre espero que resulte muy interesante. Para empezar a familiarizarnos con ForestPack, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con una escena muy sencilla y con unos objetos donde vamos a poder reconocer muy fácilmente lo que hace el programa. Y después veremos cómo crear césped o cómo crear un bosque, por ejemplo. Lo primero que necesitamos es, dentro de la pestaña de Ito Software, Forest Pro, y hacer clic sobre nuestra superficie. Podría ser también un spline, más adelante veremos cómo funcionaría ese tipo de distribución. Y entonces automáticamente ForestPack crea por nosotros una serie de billboards distribuidos sobre nuestra superficie. Aquí en nada más empezar tenéis un montón de menús y un montón de opciones que pueden resultar un poco intimidantes al principio. Pero vamos a hacer como hacemos siempre, igual que cuando vimos por ejemplo GrowFRX. Lo que vamos a hacer es concentrarnos una a una en cada una de las categorías y ir viendo las opciones más fundamentales. Yo no voy a cubrir parámetro por parámetro todo lo que hace el software porque sería muy largo el tutorial. Pero la mayoría de estos valores son muy intuitivos y muy fáciles de utilizar y simplemente con leer la pequeña descripción del parámetro nos podemos hacer una idea de lo que hace cada uno de ellos. Antes de empezar a trabajar con Forest, una recomendación personal que os hago es que modifiquéis el nombre de Forest, por ejemplo, a algo que os permita reconocerlo, porque cuando creéis una escena muy compleja, pues podéis acabar con muchos forests, 20 forests en una misma escena. Y seleccionarlos puede llegar a resultar un problema. Entonces, una cosa que podéis hacer es ponerles un nombre para que sea fácil identificarlos dentro de nuestro selector por nombre. Y otra cosa que podéis hacer, pues es darles un grupo de selección. Por ejemplo, aquí podemos poner Forest Base. De manera que cada vez que yo necesite seleccionar mi base, pues simplemente tengo que seleccionar mi grupo de selección. Esto ya os digo, es una recomendación personal. Vamos a empezar con la más básica, geometría. En esta pestaña lo que controlamos es la geometría que se va a distribuir sobre nuestra superficie. Por defecto, os digo, vienen los billboards que antiguamente se usaban mucho y con esto podíamos simular un bosque de lejos con árboles con alfa y quedaba bastante bien. Pero ya han evolucionado mucho las máquinas y ya podemos utilizar objetos personalizados, que puede ser un árbol, pueden ser espadas de césped, etc. Entonces vamos a utilizar aquí nuestra tetera. Para que lo podamos visualizar bien mientras trabajamos con los distintos parámetros, yo voy a acceder a las opciones de display y voy a activar Mesh. Luego veremos en profundidad cómo funciona esta pestaña. Podemos hacer una serie de ajustes básicos sobre nuestra geometría. Por ejemplo, pues podemos ajustarle la escala a esta geometría, podemos cambiarle la posición en Z y también podemos establecer un radio de colisión independiente para cada uno de los elementos. También podemos añadir más de un elemento, fijaros, y pueden tener categorías diferentes. Este otro elemento va a ser nuestro cubo. Y veis que podemos establecer, por ejemplo, una escala individual para el cubo y para la teapot, o podemos modificar la escala global de los dos elementos a la vez. Básicamente, esto es lo que hacemos dentro de esta pestaña de geometría.
En segundo lugar, una de las opciones de las siguientes pestañas más importantes que tenemos, pues es la de distribución. Las voy a intentar colocar en orden. En la pestaña de distribución controlamos cómo se va a distribuir esta geometría sobre esta superficie. El primer parámetro mediante el que podemos establecer cómo se va a comportar Forest es mediante una imagen. Y por defecto tenéis unas cuantas creadas. Vamos a ver qué pasa si seleccionamos Full, por ejemplo. Full sería el equivalente a una imagen completamente blanca. Y entonces, como veis, lo que obtenemos es una distribución. Vamos a volver a Full. Una distribución perfectamente equidistante entre cada uno de los elementos que está distribuyendo Forest. O podéis utilizar un mapa de distribución que tenga agujeros. Por ejemplo, las zonas negras de este mapa de distribución hacen que haya un montón de partes de esta superficie que no tengan objetos. Con esta opción lo que controláis es, por decirlo de alguna manera, la escala de esta imagen. Según vais poniendo valores cada vez más pequeños, lo que hacéis es que, para que lo entendáis visualmente, es como si estuvierais aumentando el tileado de esta imagen. De manera que, evidentemente, pues los objetos se colocan cada vez más cerca. Y si disminuís el tileado, pues tenéis los objetos cada vez más separados. Si no os gusta ninguna de estas opciones que trae el software por defecto, que son mapas creados por ellos, lo que podéis hacer es utilizar un mapa personalizado. Por ejemplo, vamos a utilizar aquí un checker para que lo podáis ver con mucha facilidad. Entonces, las zonas blancas de nuestro checker tendrían una distribución del 100% y las zonas en negras no tendrían ningún tipo de distribución y seguimos pudiendo controlar la escala utilizando este mapa de aquí. Entonces veis que podemos hacer cosas realmente complejas porque estamos usando un checker, pero podríamos usar un noise, podríamos usar un mapa que pintemos nosotros, hay muchas posibilidades. De momento vamos a utilizar uno de los mapas por defecto que trae el plugin. Otra opción interesante que tenemos dentro de esta pestaña, antes de ver todas estas de aquí, son las colisiones. Fijaros que nos puede ocurrir en muchas ocasiones esto que está pasando aquí, y es que hay objetos unos encima de los otros. Eso a veces puede ser interesante cuando estamos intentando, por ejemplo, crear fespets sobre todo, pero otras veces puede ser un problema. Cuando activamos el sistema de colisiones, lo que hacemos es que le decimos al plugin que calcule un radio donde no pueden haber más de un objeto. Por defecto, cuando las activáis, solo se activan en el render, y para poder visualizarlas en el viewport tenéis que activar también esta otra pestaña de aquí. Entonces veis que aunque yo baje mucho este valor, ya no puede haber dos objetos unos encima de los otros. Ocurre que en muchas ocasiones, como este radio es calculado automáticamente, nos puede interesar que este radio sea menor, por ejemplo. Aquí tenéis un pequeño gráfico, un pequeño dibujito que ilustra muy bien lo que hace este parámetro. Entonces podemos reducir el radio, por ejemplo, para impedir que haya unos objetos encima de otros, pero que estén en algunas zonas un poco solapados. Esto nos va a permitir tener un grado de control extra. Vamos a poder determinar muy bien cómo queremos que se comporten nuestros objetos. Yo muchas veces utilizo la opción de colisión como un seguro, por así decirlo, porque si lo desactiváis, puede llegar el caso de que pues, tengáis una geometría demasiado densa. Entonces, una cosa que podéis hacer para evitar eso es pues, activarlo, aunque sea con un radio muy bajo, y eso os garantiza que, aunque os paséis en este número y aunque lleguéis a ponerlo muy bajo, nunca vais a tener una barbaridad de elementos. Y otras veces también lo utilizo pues simplemente para que no haya un árbol encima de otro. Todas estas opciones que tenéis aquí os permiten controlar el mapa del que estábamos hablando antes. Podemos movernos, o sea, desplazar nuestro mapa dentro de las coordenadas X, Y. Vamos a ponerle aquí un valor un poco mayor para que no tarde tanto las muestras. Entonces podemos desplazar ese mapa, como veis, en el eje X, en el eje Y, y también podemos rotarlo con esta opción de aquí. Y podemos establecer un valor de tolerancia. Este valor lo que nos permite controlar es a partir de qué valor de gris en nuestro mapa en escala de grises va a considerar el plugin que puede aparecer un objeto. Cuanto más bajo sea este valor, pues más posibilidades hay de que aparezca un objeto en los mapas grises. Cuanto más alto sea, pues más contrastado es el mapa. Imaginaros que esto es como si le aplicamos a nuestro mapa de distribución, que en este caso es uno generado por el software, pero podría ser uno puesto por nosotros, como si le aplicamos un ajuste de niveles, por ejemplo.
Otra de las opciones interesantes que tenemos dentro de la pestaña de distribución es estos 3 modos de distribución. Random, que lo que hace es que distribuye aleatoriamente los objetos que tengamos, ahora tenemos 2, pero podrían ser 10, 20 o 100, en nuestro mapa de distribución, o podemos decirle que los distribuya, por ejemplo, en clusters, que es un modo de distribución muy interesante. ¿Esto qué hace? Pues vamos a configurarle un valor más pequeño. Con clusters lo que queramos son pues pequeños grupos, de manera que en cada uno de esos grupos se distribuye un solo objeto. Para verlo un poco más extensamente vamos a crear también una esfera, por ejemplo. Y a nuestro forest le vamos a añadir en la pestaña de geometría un nuevo elemento que va a ser nuestra esfera. Entonces, como veis, los clusters lo que hacen es que crean pequeñas zonas donde solamente puede existir uno de los modelos que estamos utilizando. Son muy útiles para generar pues plantas, por ejemplo. Las plantas muchas veces se distribuyen de esta manera, o sea, están como en pequeñas islas en nuestro césped. Nos pueden servir para un montón de cosas. Y dentro de los clusters podemos configurar el tamaño, que es algo parecido a lo que teníamos arriba en la distribución, que nos permite controlar pues el tamaño de nuestros clusters. Podemos también controlar, por ejemplo, el borde, o sea, cuanto mayor sea este valor, más se mezclan unos clusters con los otros. Y también podemos configurar el noise, que lo que hace es que en nuestros clusters, si ponemos un valor de noise, por ejemplo, del 50%, pues en un clúster que solamente tiene esferas, de repente, pues hay uno de los otros elementos. Y si llegamos al 100%, pues al final tenemos lo mismo prácticamente que si estuviéramos usando random. Y otra opción de distribución que tenemos es esta de aquí, donde vamos a utilizar un mapa, por ejemplo. Vamos a crear aquí un mapa con 2 colores muy definidos, un color rojo, por ejemplo, y un color verde. Y vamos a aplicárselo aquí como mapa de distribución. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que, por ejemplo, estos 2 elementos van a ser rojos y este de aquí va a ser verde. Entonces, utilizando el color que nosotros le pongamos aquí a nuestros objetos, él los va a distribuir utilizando este mapa de distribución. Es otra manera de controlar dónde se van a distribuir nuestros objetos. De momento lo vamos a dejar en random. Y vamos a poner aquí un color que no sea tan llamativo. Ya hemos visto más o menos cómo funciona la pestaña de geometría y la pestaña de distribución. Vamos a ver ahora una nueva pestaña, que es la pestaña de áreas. En esta pestaña podemos controlar todo lo relacionado con las superficies o con las zonas donde se va a distribuir nuestros árboles o nuestros objetos, donde no se van a distribuir. Podemos controlar, utilizando varios métodos, nuestro forest. Por ejemplo, podemos controlarlos utilizando una spline, de manera que nosotros ahora aquí podemos, por ejemplo, crear una spline. Vamos a crearla aquí. Vamos a seleccionar nuestro forest. Y vamos a añadir una nueva superficie. En este caso, tipo spline. Por defecto, la superficie nueva se crea en modo incluir, pero yo puedo crearla en modo excluir. De manera que todo lo que hay contenido dentro de esa nueva superficie o de ese nuevo área es excluido. Fijaros que, por ejemplo, yo puedo activar y desactivar las distintas superficies. Esta que se crea por defecto cuando creamos nuestro forest, yo ahora la puedo desactivar. Y como tengo esta otra de spline, donde tenemos puesto un valor de incluir, pues ahora puedo controlar en qué partes se crea mi forest utilizando una spline, por ejemplo. Entonces podemos tener un control mucho mayor sobre nuestro forest. Fijaros que esto además podemos transformarlo en editable spline y modificarlo en tiempo real. ¿De acuerdo? Es una herramienta muy útil. Vamos a ver qué más podemos hacer con las áreas, por ejemplo. Vamos a eliminar de momento nuestro círculo. Y vamos a crear un objeto, por ejemplo. Imaginaros que lo que queremos, tenemos una casa o tenemos pues un árbol muy grande o un camino o lo que sea. Pues tenemos una geometría y en este caso lo que le vamos a decir a forest es que vamos a crear un nuevo área, en este caso, de objeto. Y lo que ocurre es que forest no se aplica donde está este objeto. Esto nos puede resultar interesante, por ejemplo, para no poner árboles encima de una casa. Fijaros que
Aquí tenemos una serie de opciones que son muy interesantes, que lo que nos van a permitir controlar es cómo se va a comportar Forest en los bordes, por ejemplo, de este objeto. Y esas opciones son estas de aquí. Podemos controlar, por ejemplo, la densidad. Y podemos decirle, pues, que vamos a subir este valor. Vamos a decirle que alrededor de este objeto, de todos los objetos que están excluyendo Forest, que en este caso solamente es nuestro box, pero podrían ser, por ejemplo, también extra spline. Vamos a hacerla más chiquitita para que podáis ver cómo funciona esto. Vamos a crear una spline y esta spline la vamos a configurar como excluir. Entonces ahora, en todas las zonas donde yo estoy excluyendo elementos, o bien con una caja o bien con una spline, se me va a aplicar este efecto de aquí. Y nosotros controlamos este efecto con esta curva. De manera que ahora, por ejemplo, lo que estamos controlando, ¿qué es? La densidad. Y esa densidad la estamos controlando con una curva que va de 100 a 0. Luego lo que estamos haciendo es que estamos eliminando algunos de los elementos en los bordes de este objeto utilizando esta curva. Podríamos también, en lugar de controlar la densidad, por ejemplo, controlar la escala. Y fijaros, vamos a incrementar este valor para que lo podáis ver. Vamos a poner un valor bien grande. Entonces, ¿veis? Según incrementamos este valor, pues 500 centímetros, desde este objeto hacia el exterior se nos produce un cambio de escala. Y con esta curva podemos controlar cómo se produce ese cambio de escala. Imaginaros, por ejemplo, que lo que queremos nosotros es que pues, el cambio de escala sea más brusco y de repente pues tengamos, por ejemplo, vamos a hacer una curva más extraña. ¿Veis? Entonces podemos controlar muy bien cómo se producen los cambios de escala en nuestro Forest utilizando ciertas superficies. Podríamos hacer lo mismo con el modo incluir. Si tuviéramos aquí algunos elementos que están en modo incluir, podríamos controlar su comportamiento con este otro valor de aquí. Es muy sencillo y muy potente para crear todo tipo de variaciones en nuestro Forest. Como veis, también podemos utilizar otro Forest. Imaginaros que tenemos árboles, luego esto lo veremos cuando hagamos el ejemplo práctico. Podemos utilizar otro Forest para que este Forest no se aplique donde están los elementos de ese otro Forest. Es muy potente, ya os digo. Y también podemos, por ejemplo, pintar un área. Vamos a excluir un área y vamos a pintar ese área. Vamos a definir unos valores de pincel un poco más grandes porque ahora están un poco pequeños. Vamos a poner aquí, qué sé yo, 500. Sí, una cosa así. Entonces nosotros ahora podemos pintar un área, ¿veis? Y definir zonas en las que no queremos Forest, por ejemplo. O podríamos hacer al contrario. Podríamos, por ejemplo, desactivar nuestra superficie. Vamos a eliminar nuestro cubo. Vamos a eliminarlo todo. Y vamos a crear una nueva zona pintando. Y va a ser una zona donde vamos a incluir Forest. Y ahora vamos a pintar donde queremos nuestros árboles. La siguiente pestaña importante que tenemos que ver es la pestaña de superficie. Como veis, no estoy yendo en el orden original en el que vienen configuradas estas pestañas, porque yo me voy a intentar centrar en las más básicas, las que os van a ser suficientes para crear vuestros primeros Forest. Entonces, en la pestaña de superficie lo que controlamos es precisamente eso, nuestras superficies. Ahora aquí tenemos una superficie que se creó por defecto cuando nosotros creamos nuestro Forest haciendo clic sobre este plano y se nos ha creado automáticamente una superficie. Tenemos dos modos de distribución sobre esta superficie que los veremos con un ejemplo práctico. V lo usaremos, por ejemplo, cuando queramos distribuir objetos no tanto para hacer terrenos o no tanto para simular naturaleza, sino, por ejemplo, para hacer otro tipo de cosas. Si queremos distribuir un Forest, por ejemplo, sobre una esfera o sobre algo que tiene caras mirando hacia abajo o mirando en todas direcciones, esto nos va a resultar más interesante. Pero cuando queramos simular pues un típico Forest o naturaleza sobre un terreno, yo os recomiendo que utilicéis esta opción. Una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que si no activáis esta pestaña, cualquier modificación que hagáis sobre la superficie no va a afectar al Forest automáticamente. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo. Bueno, antes de dejarme, vamos a configurar el Forest más o menos como estaba por defecto. Vamos a volver a activar esto y vamos a eliminarnos de aquí nuestros elementos para que sea todo más fácil de ver.
Entonces ahora, si nosotros hacemos cualquier cambio en esta superficie, por ejemplo, vamos a aplicarle un Turbo Smooth, vamos a aplicarle un mapa de desplazamiento, y a este mapa de desplazamiento le vamos a aplicar, por ejemplo, un Ver con Noise. Vamos a introducirlo aquí, bueno, vamos a hacerlo un poco más grande, Voronoi, y le vamos a meter una pequeña turbulencia. Bien, pues vamos a ver. Vamos a crear una especie de terreno, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ajustar aquí la escala, que sigue siendo muy pequeña. Simplemente vamos a generar una aleatoriedad. Lo podríais haber hecho con un noise, bueno, lo que soláis hacer vosotros para generar este tipo de superficies. Entonces, tenemos aquí nuestra superficie, que ahora tiene pues un poco de elevaciones. Y esto nos va a permitir entender un poco mejor lo que os quería comentar. Si os fijáis bien, ahora mismo estas elevaciones que estamos introduciendo no están afectando a nuestro forest. Si queremos que automáticamente nuestro forest se adapte a los cambios en nuestra superficie, tenemos que marcar esta pestaña. Y entonces ahora cuando nosotros hagamos cualquier cambio en nuestro displacement, el forest se va a ver afectado. Cuando tenemos superficies que ya no son planas, como por ejemplo esta que tenéis aquí, una de las opciones que tiene Forest nos puede interesar mucho. No para simular árboles, pero sí quizá para simular césped, por ejemplo. Y es esta primera opción que tenemos dentro de la pestaña de superficie. Por defecto, todos los elementos se están apuntando siempre hacia arriba, pero si nosotros le ponemos aquí 0, los elementos van a apuntar en la dirección de las normales de nuestra superficie. Para que lo podáis ver mejor, en lugar de utilizar estos objetos, vamos a utilizar unos objetos un poco diferentes. Vamos a modificar un poco este elemento y va a ser mucho más fácil de entender. Y ahora vamos a eliminar en nuestro forest toda la geometría que no estemos utilizando. Entonces, como veis, cuando utilizamos ese modo de distribución en nuestra superficie, lo que hacemos es que nuestros objetos están orientados en la dirección de las normales de nuestra superficie. Normalmente cuando vayamos a simular un bosque, pues los árboles se comportan más bien de esta manera, ¿de acuerdo? Están mirando siempre hacia arriba. Pero habrá ocasiones donde cuando queremos simular césped, por ejemplo, quizá nos pueda interesar más esta otra opción. Y también podemos cambiar las normales de nuestra superficie. Otra opción interesante que tenemos aquí es, podemos establecer límites en la distribución de nuestro forest. Podemos decirle, por ejemplo, que no se produzca distribución en nuestro forest a partir, por ejemplo, de 100 centímetros. Entonces solamente se va a distribuir forest a partir de 100 centímetros y yo puedo cambiar este margen superior. O puedo hacer que forest solamente se aplique, por ejemplo, de 500 centímetros o de 300 centímetros en adelante. Entonces solamente se me va a colocar en las puntas de esta superficie. Otro tipo de limitación que podemos establecer es una limitación por ángulo, por ejemplo. Vamos a ir bajando el ángulo de manera que nuestros árboles pues no se van a poder distribuir sobre pues, los acantilados, por ejemplo. Y de esa manera vamos a distribuir nuestros árboles solamente en aquellas caras que formen, en este caso, por ejemplo, ángulos inferiores a 45 grados. Entonces, como veis, tenemos mucho control sobre nuestro forest en esta pestaña. Otra pestaña muy importante es la pestaña de transformación, donde vamos a poder añadir aleatoriedad en algunos de las transformaciones más habituales, como pueden ser traslación, rotación y escala. Por ejemplo, si nosotros activamos la traslación aleatoria, lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo a Forest que aplique una variación en el eje X y en el eje Y que vaya entre menos 50 y 50. Vamos a desactivarlas. Por ejemplo, nosotros ahora podemos decirle que como mínimo le aplique un menos 50 y como máximo un 50. Y entre medias él va a usar valores aleatorios. Podríamos hacer también lo mismo, por ejemplo, en el eje Z. Si quisiéramos, pues no sé, simular, imaginaros un volumen de rocas o... Cuando queremos simular volúmenes nos podemos beneficiar de usar este tipo de transformación aleatoria. Normalmente, a menos que nuestra distribución sea demasiado homogénea, no es demasiado habitual utilizar la traslación. Sin embargo, por ejemplo, es muy habitual utilizar, para generar sobre todo bosques y cosas similares, una variación en la rotación. Fijaros que automáticamente todas nuestras
nuestra geometría pues adquiere una posición aleatoria. Fijaros, antes teníamos todas nuestras teteras, por ejemplo, apuntando en la misma dirección, y ahora, como le hemos dicho, que tenga una rotación que vaya entre 0 y 359 en el eje Z, pues nuestras esferas están rotadas en todas direcciones. Esto nos va a permitir, por ejemplo, cuando simulemos un bosque, que usando pocos árboles parezca que tenemos muchísimos más. Y también podemos activar una variación en la escala, que también nos va a permitir pues hacer que parezca que tenemos más objetos, o añadir cierta aleatoriedad a nuestro patrón de distribución. Todas estas opciones las podemos controlar con un mapa, por ejemplo. Vamos a hacerlo con el mapa de escala, porque es quizá donde mejor se ve. Vamos a controlar la escala de nuestro forest utilizando un checker, que es un mapa donde se va a ver todo muy bien. Entonces, cuando nosotros colocamos aquí un mapa, por defecto no pasa nada. Para que este mapa afecte, en este caso, por ejemplo, a la escala, tenemos que activar esta pestaña de aquí. Y ahora, por defecto, si no está activada la pestaña de Probability Map, lo que hace este mapa es que las partes negras del mapa le dicen el valor que tienen que tener esas zonas, o sea, el mínimo serían las partes negras, y las partes blancas de ese mapa es el máximo que nosotros pongamos aquí. Sin embargo, si activamos esta otra opción, lo que está haciendo el plugin es, en las partes blancas hay un 100% de probabilidad de que se produzca una variación aleatoria entre estos valores. Sin embargo, en las partes negras no se produce ninguna aleatoriedad. Son dos maneras en las que podemos controlar la escala. Y también podríamos utilizar un mapa en RGB, donde cada uno de los canales nos permitiría controlar individualmente la escala en X, Y y Z. Y también en todos estos parámetros podemos hacer lo mismo. Entonces ya veréis cuando veamos los ejemplos prácticos cómo podemos utilizar estas herramientas para hacer que nuestro césped o para hacer que nuestros bosques sean más interesantes. Estas pestañas que hemos visto son las más básicas y las más importantes en Forest, las de geometría, distribución, área, superficie y transformación. Pero vamos a ver también un poco por encima las otras, por si acaso las necesitáis en alguna situación. Por ejemplo, la de editor de árboles nos permite editar de forma manual nuestro forest. Podemos, por ejemplo, seleccionar un elemento individual y moverlo o borrarlo, por ejemplo. Podemos añadir elementos nuevos, específicos. Por ejemplo, podemos decir, quiero añadir una esfera y la quiero añadir aquí. O quiero añadir un box y lo quiero añadir aquí. O quiero añadir aleatoriamente cualquiera de los elementos de la lista. Y también podríamos, por ejemplo, pues vamos a ver, seleccionar todas las teapots de mi forest. Las podría borrar, las puedo aplicar un randomize que va a distribuir aleatoriamente los elementos, cambiar el tamaño y todo. Aquí podemos hacer una serie de operaciones destinadas a controlar manualmente nuestro forest. Por ejemplo, habéis distribuido el forest, pero hay un árbol que no os gusta exactamente dónde está, no ayuda a la composición de vuestra imagen y lo queréis mover a la derecha o a la izquierda, o queréis cambiarlo por otro árbol, etc. Entonces, esta pestaña nos va a servir principalmente para eso. Vamos a volver a ponerlo como está por defecto. En la pestaña de cámara lo que podemos hacer es usar una cámara para definir dónde se van a mostrar y dónde no se van a mostrar los elementos. Por ejemplo, imaginaros que nosotros tenemos aquí colocada esta cámara y entonces solamente estamos viendo estos elementos en nuestra escena, pero no queremos que se vean todos estos elementos que no se van a ver en la escena, porque eso nos va a hacer que se tenga que calcular un montón de geometría que no va a contribuir a nuestra imagen. Entonces en Forest nosotros podemos seleccionar nuestro Forest y en la pestaña de cámara seleccionar nuestra cámara. Entonces automáticamente, vamos a exagerarlo para que se pueda ver bien el efecto, vamos a poner la cámara mucho más adelante. ¿Veis? Automáticamente Forest elimina toda aquella geometría que no está viendo la cámara. Eso nos puede ayudar a ahorrarnos un montón de cálculos. Pensad, por ejemplo, que si estáis simulando un bosque o si estáis usando Forest para generar edificios o para generar objetos muy altos que proyectan sombras muy importantes en nuestra escena, si por ejemplo activamos esta opción, los árboles que están detrás de la cámara ya no van a contribuir ni a los reflejos, ni a las sombras, etc. Entonces, esto lo podemos utilizar, por ejemplo, en el césped o cuando estemos simulando unas piedras o cosas así. Pero muchas veces no activéis esta opción para que no se os eliminen árboles que son importantes en la escena, ¿de acuerdo?
Las pestañas que nos quedan no es que sean menos importantes, pero tienen usos menos comunes quizás. Por ejemplo, la pestaña de Shadow nos va a ser de utilidad cuando utilicemos el tipo de geometría template, y en este tutorial no lo vamos a ver. Si en algún futuro hacemos un tutorial y vemos cómo podemos simular un bosque muy lejos utilizando esta técnica, pues tal vez lo veremos en esa ocasión. La pestaña de materiales nos permite añadir cierto grado de aleatoriedad en el color, por ejemplo, pero yo normalmente prefiero hacerlo desde el material, con una textura que tiene Forest para hacer esto mismo y un poco más completa. Tenemos la pestaña de animación, donde podemos controlar pues varios aspectos relacionados con la animación en Forest. Quizá una de las cosas más interesantes es que podemos controlar, por ejemplo, pues en qué frame empieza nuestra animación, pues si cargamos un proxy, por ejemplo, utilizando un mapa. Simular grandes superficies de vegetación animada, si la animación de los árboles está muy marcada, o sea, si no es algo muy suave, puede llegar a ser todo un reto, y es difícil hacer vegetación animada que quede realista. A mí me gustaría hacer un tutorial sobre cómo animar vegetación, porque en GrowFX es muy sencillo y, como sabréis, me encanta ese plugin y lo uso muy habitualmente. Y me gustaría que viéramos cómo, usando Forest y GrowFX, podemos simular pues superficies de vegetación animada, pero de momento no lo vamos a cubrir en este tutorial. Por último, tenemos la pestaña de Display, donde podemos controlar cómo se nos va a mostrar en el viewport nuestro Forest. Básicamente tenemos varios modos diferentes de previsualización. Por defecto creo que viene marcada Adaptative, no estoy seguro. Y nosotros podemos poner Mesh, podemos poner Proxy, podemos poner, por ejemplo, que sean boxes, podemos poner que sean modelos preestablecidos, arrows. Esto ya está todo relacionado con cómo queremos que se vea en el viewport nuestro Forest. El más común quizás cuando empecéis a trabajar con Forest muy complejos es Point Cloud. En Point Cloud podéis configurar una resolución global de la nube de puntos que afecta a todos los Forest de la escena, o podéis configurar una resolución local de este Forest. También podéis decirle que os muestre los color IDs de los objetos que estáis utilizando, que sea más o menos sombreado la nube de puntos, opacidad. Y es importante que tengáis en cuenta que, por ejemplo, en la parte de render tenemos configurado un máximo número de objetos. A veces tendremos que incrementar este valor si por lo que sea pues tenemos una superficie súper extensa y queremos distribuir millones y millones de objetos. Obviamente tenéis que tener cuidado con eso, porque si ponéis aquí números muy grandes y empezáis a distribuir millones y millones de objetos, vuestra escena se puede convertir en una auténtica locura. Pero sí es importante que sepáis que, como estos dos números son diferentes, hay veces que lo que estamos viendo en el viewport no es lo que vamos a ver en el render. Si queremos ver exactamente lo mismo en el render que en el viewport, tenéis que poner aquí los mismos valores, ¿de acuerdo? Y cuando empecéis aquí dentro del mapa de distribución a reducir la cantidad, pues si llegáis a ese máximo lo estaréis viendo también en el viewport. Tenéis que tener cuidado con eso. Y en esta pestaña de display pues es prácticamente lo único que nos interesa: cómo controlar lo que se nos va a mostrar en la pantalla. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que hemos visto ahora antes de pasar a la parte práctica de Forest. Hemos visto cómo desde geometría podíamos controlar los objetos que íbamos a distribuir, seleccionarlos, utilizar por ejemplo objetos personalizados y cambiarles algunas de sus propiedades básicas, como la escala, un pequeño offset, el radio de colisión, etc. Luego habíamos visto cómo podíamos, mediante la pestaña de Distribution Map, configurar cómo se van a distribuir esos objetos sobre nuestra superficie. Y habíamos visto que teníamos la posibilidad de utilizar un mapa preestablecido o usar un mapa personalizado, y podíamos configurar la escala de ese mapa utilizando este valor. También teníamos la posibilidad de configurar algunos parámetros, como el threshold, por ejemplo, de rotar o mover ese mapa. Y también hemos visto tres modos de distribución diferentes: aleatorio, que es simplemente una distribución aleatoria de los objetos; clusters, que nos permite controlar pues pequeños grupos de objetos; y también hemos visto match color ID, que nos permitía definir los objetos utilizando un mapa con colores. El sistema de colisiones, que nos permite pues hacer que no haya dos objetos unos encima de los otros, que a veces nos va a interesar. Otras veces, ya os digo, no, lo vamos a ver ahora cuando empecemos a ver los casos prácticos. Hemos visto también la pestaña de área, donde controlábamos todo lo relacionado con las superficies, las áreas, donde podíamos añadir o eliminar
partes del forest utilizando, por ejemplo, otro forest, utilizando un objeto, utilizando un paint. También hemos visto cómo podíamos, por ejemplo, añadir en la superficie algunos controles para limitar dónde aparece nuestro forest. Podíamos controlar, por ejemplo, la altura máxima y la altura mínima para distribuir nuestro forest, o podíamos también configurar el ángulo de las caras donde se va a aplicar nuestro forest, para que no se aplique forest, por ejemplo, en una pared vertical. También hemos visto en la pestaña de transformación cómo podemos añadir aleatoriedad a nuestro forest y por lo tanto hacerlo más interesante, pues en la traslación, la rotación y la escala. Y hemos visto cómo podíamos controlar cada uno de los parámetros de estas transformaciones utilizando también un mapa. Vimos también cómo dentro de Tree Editor podíamos modificar individualmente algunos de los elementos de nuestro forest o añadir nuevos elementos individualmente. Y vimos también cómo, por ejemplo, con la opción de cámara podíamos borrar forest en aquellas partes que no está viendo la cámara. Y por último hemos visto la opción de display, donde podemos configurar cómo se nos va a mostrar forest en nuestro viewport. Había otras opciones que ya os he dicho, de momento no las vamos a ver con detalle. En la siguiente parte del tutorial lo que vamos a ver es cómo aplicar estos conceptos básicos a ejemplos prácticos. Vamos a crear, por ejemplo, una superficie con césped y luego crearemos la imagen que vimos al principio, donde tenemos césped, donde tenemos árboles, y veremos cómo podemos gestionar ese tipo de escenas. Espero que esta primera parte del tutorial sobre Forest Pack les haya servido de ayuda a aquellas personas que aún no conocían el funcionamiento de este plugin. En la segunda parte del tutorial veremos los ejemplos prácticos, donde primero crearemos césped, que es un buen ejemplo para familiarizarnos con el funcionamiento de Forest, y luego crearemos una escena como esta que tenemos aquí, que veis que es una escena súper sencilla donde solo tenemos 3 forest, uno para los árboles, otro para los arbustos y otro para nuestro césped. Pero es un buen ejemplo de cómo podemos crear con Forest Pack una escena interesante en 4 o 5 clics. Si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais al canal para estar al tanto de novedades, y ahora tengo disponible también una página de Facebook y una página de Twitter donde podéis seguir pues la evolución de los nuevos tutoriales y podéis hacer consultas o sugerirme temas para los nuevos tutoriales. Como siempre, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en la próxima.